grata presencia de Ana Prauda, que está desde Australia, así que hace un esfuerzo horario para poder acompañarnos en esta clase abierta. Saludamos a todos quienes se van presentando en el chat. Y bueno, les recuerdo que en la barra inferior tienen en un menú en el que dice preguntas y respuestas. Allí van a ir escribiendo sus preguntas para que luego, en un segundo momento, después de la exposición de Ana, podamos abordarlas a todas las inquietudes que ustedes tengan y bueno, y poder profundizar y reflexionar juntos sobre temáticas tan importantes que bueno, que nos acontecen. Para no demorar más, ya veo que está Ana, que bueno, está en Australia, así que la saludamos y agradecemos a las tecnologías que permiten acercarnos, que nos Genial. generan un espacio para compartir. Una alegría enorme, un placer contar con tu presencia, con tus aportes. Estábamos dando inicio y dando la bienvenida a Abrí el participantes de micrófono. distintos lugares. ¿Querés probar si se escucha? Sí, eso quería probar, perdón, si me escuchaban a mí. Perfecto. Buen No, no, día. está bárbaro. Bueno, te doy la bienvenida, te agradezco enormemente que estés con nosotros acompañándonos. Desde Aula Abierta estamos honrados de contar con tu presencia. Y bueno, les contaba recién a todos los participantes que habrá un primer momento en el que tendrás tu exposición para hablar tranquila y para poder profundizar sobre estos temas que son tan importantes y que son el marco en el que se desarrolla el curso universitario Vínculos en la Infancia y en la Adolescencia Actual. Y en un segundo momento habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que te doy la palabra, te agradezco un montón y estoy aquí del otro lado para acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde están escuchándonos. Les agradezco muchísimo el que hoy estén aquí con nosotros, así como también quería agradecerle a Aula Abierta, a todo su equipo y a mis colegas del curso la confianza depositada para poder ser yo la que hoy hable de algo que entre los tres podemos afirmar que hay más respuestas de las que yo pudiera dar hoy, seguramente. Así que desde ya les agradezco un montón. Por otro lado, les quiero contar que si me ven muy vieja, es producto de las redes. Si me ven que tengo una nariz muy grande, es producto de las redes. Yo soy muy joven y antes trabajaba de modelo. este, para, para poder iniciar esto, bueno, era una pequeña broma porque no soy tan joven y ni tengo nariz tan chica, pero bueno. En principio les quería también comentar que de lo que yo hoy voy a hablar, bueno, digamos, incluye las temáticas que en el curso también abordarán los colegas que forman junto a mí el equipo, que son la doctora María Sisman, es la psicopedagoga, perdón, y el licenciado Roberto Balaguer. Yo traté de unificar de alguna manera un eje transversal para presentarles hoy qué entendemos nosotros tres acerca de lo que se puede hablar por lo menos en un primer acercamiento, de lo que es el bullying. Nosotros, de alguna manera, lo que tratábamos es de demostrarles a ustedes todos los puntos a tener en cuenta, o los ítems, o las conductas, o desde el lugar donde se paren teórico para fundamentarlo, o de la experiencia,
llámenlo como ustedes lo deseen o como estén acostumbrados, todo aquello que de alguna manera forma parte de esta gran red que termina siendo hoy en día lo que llamamos el bullying. La, la charla, digamos, la clase o como quieran llamarlo, va a tener de alguna manera por parte mía como tres ítems. En un principio voy a contarles la diferencia que existe entre lo que es bullying, lo que se llama bullying, y lo que es un conflicto, porque mucha gente lo confunde. En la segunda parte voy a contarles las diferentes perspectivas de análisis que hay acerca de esta problemática, porque no hay una sola idea ni una sola respuesta. Entonces, me gustaría compartir con ustedes a diferentes autores para que puedan ahondar de acuerdo a lo que a ustedes les resulte más significativo y conocer cuáles son los aspectos que les interesaría relevar para su vida cotidiana y para el aula. Y por último, voy a nombrar, y voy a dar algunas que otras ejemplos, acerca de propuestas de prevención. Cuando hablo de propuestas de prevención, nosotros lo que traemos son propuestas de actividades para que los docentes lleven a cabo con sus alumnos, propuestas para que las familias también tengan en cuenta cómo ayudar a tus hijos, sobrinos, primos, nietos que se encuentran en esas situaciones. Y estamos hablando de propuestas en donde de alguna manera tratamos de llevarles y ofrecerles la posibilidad de entrenarse en las habilidades socioemocionales tan importantes hoy en día para poder acompañar ya sea aquel que está sufriendo porque recibe burlas, enojos, etcétera, como aquel que las hace para que el otro se sienta mal. Nosotros lo abordamos desde la mediación escolar y además agregando, por supuesto, otras teorías que van a nosotros nos van, digamos, dando de comer en el sentido cotidiano, para que podamos, de alguna manera, tener un popurrí de ofertas y no centrarnos solamente en una estructura rígida de la cual muchas veces cuesta salir. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sigo. Bárbaro. El bullying se da en la escuela, por definición, no en el trabajo y en todo aquello que rodea la escuela, es decir, en el aula, en el patio, en la calle, cuando los compañeritos siguen molestando o alguien se siente molestado. Pero quiero aclarar algo para aquellos que no son docentes, porque a lo mejor tienen una idea equivocada, tal vez no, pero por las dudas lo tengo que aclarar, acerca de qué es la escuela en el marco general en el que recibe esto de en la escuela hay violencia, en la escuela hay bullying, en la escuela, en la escuela. La realidad es que la escuela es la caja de resonancia de los conflictos que viven en el exterior todas las personas, en cualquiera de los países de los cuales estemos nosotros viviendo. Algunos más leves, otros menos leves, e inclusive lo leve o lo no leve dependerá de la experiencia personal que cada uno tenga. Entonces, si es la caja de resonancia, la escuela, todo lo que sucede afuera sucede adentro de la escuela. Y es más, a veces con mayor profundidad sucede, porque aún en la escuela, a pesar de que en algunos países se critique tanto a los docentes y a los padres y a todo aquello que la rodea, todavía hay una gran escucha y es un espacio en donde se atiende, y no solamente uno se ocupa, sino se preocupa de aquellos que son los niños, los estudiantes, los papás, las mamás y toda la familia que muchas veces acompaña a un chico que no necesariamente tiene que ser las figuras parentales. Entonces,
Esto es importante definirlo como algo para acordar nosotros, porque yo agregaría otro ítem más a esto, que es, ¿por qué entonces se habla de la violencia en la escuela como eje de todas las situaciones violentas y que la escuela y la educación va a cambiarlo? Bueno, porque es mucho más fácil encontrar en la escuela las partes del conflicto que se suscita, que son el docente y el estudiante, o el docente y el padre, o el estudiante y el estudiante, o el directivo y el vecino que se enoja porque le ensucian la puerta de su casa cuando los niños comen en horas libres o al mediodía. Son dos. Pero si hablamos de la violencia en el fútbol, tenemos que nombrar a dirigentes deportivos, dirigentes políticos, toda lo que tenga relación con el dinero negro que se gana a través de las empresas que manejan a los jugadores. Si hablamos de violencia familiar, que bien estamos hablando de el hogar, tenemos que hablar de la necesidad de instituciones que alberguen a las mujeres que hacen las denuncias. Tenemos que hablar acerca de el acompañamiento que se hace a las personas que hacen las denuncias. También hombres. Estuve dirigiendo una tesis donde eran hombres los golpeados. Estamos hablando de violencia en general en la familia, o niños. Y así podríamos avanzar en otros tipos de instituciones. En la escuela queda como libre todo aquel que desde otro orden jerárquico debería hacerse cargo de algunas situaciones que aparecen como violentas, y entonces es más fácil culpar solamente a la escuela. Por eso me parece importante, en principio, aclarar esto. De este tema vamos a hablar también con más tiempo, y acerca de los cambios de paradigma y el rol de la escuela, etcétera, etcétera. Pero quería darlo como un intento de un inicio. Ahora sí, adentrándonos concretamente en el bullying. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, en principio, el bullying es diferente a el conflicto. Cuando decimos bullying, no nos estamos identificando con un conflicto evolutivo, en donde, por ejemplo, un nene de 2 años muerde a su compañerito en la escuela porque quiere tener el juguete del otro, o porque se enojó que se lo han quitado, porque esa etapa es la etapa en que no pueden manejarse con la palabra para pedir o decir lo que necesitan y utilizan el cuerpo. Eso es un conflicto evolutivo. Resulta que Juancito toda la semana muerde a Fernanda, pero ¿qué le hace bullying? Esto lo vamos a ir viendo. Es un conflicto. Tendríamos que ver en esa etapa qué está sucediendo, pero no necesariamente podríamos llamarlo bullying. Luego hay conflictos de interacción socializadora. Por ejemplo, cuando los chicos tienen 7 años y juegan ya sea en la mesa, en mi época, con juegos de mesa, o a través del teléfono, entre ellos, y deciden sus propias reglas algunos. Entonces se enojan porque no se cumplen, porque no están de acuerdo, porque les parece que fueron malas, y empieza con una discusión referida a el tema reglas o normas que ellos mismos crearon, o que están creadas, y algunos dicen, no, tiene que ser la regla que dice acá, no podés cambiarla, y otro que dice que sí se puede cambiar, porque con el papá o la mamá o el tío o el abuelo la cambian, y se convierte en un conflicto de interacción socializadora, lo mismo que cuando juegan al fútbol. Si hay alguien que no cumple con, por ejemplo, agarrar la pelota que yo le tiré porque estaba libre y podía desde ahí patear hacia el arco, también entonces me enoja, y entonces no le hablo por todo un día o 2 días porque no hizo lo que yo hubiera preferido que haga. Y finalmente están los conflictos que son de violencia espontánea. Imagínense ustedes que yo de pronto voy caminando en mi casa, por supuesto, y cuando paso por al lado de mi hermano, sin querer
lo golpeo, le toco el pie, y él que estaba muy entretenido, pintando, no logra hacer la línea perfecta sobre el marco y el límite que él pensaba. Tú salta y me grita y se enoja y viene mi mamá y sigue gritando. Pero eso es una violenta mamá, pasó por el lado mío, me empujó, me gritó. Pero esto no deja de ser un conflicto de violencia espontánea. Entonces, es importante destacar que el conflicto es como el agua. Si no existe, provoca sequía en la que nada nuevo nace. Pero si existe en demasía, provoca inundación. Esto que ha dicho una docente argentina, Olga Cosettini, que hace muy poquito falleció, me pareció extraordinario para sintetizar la necesidad de que en el aula haya conflictos. Pero ¿qué tipo de conflictos? ¿Cómo abordar ese tipo de conflictos que nombré recién? Tiene que ver con esto que no necesariamente es bullying y que siempre existió. Solamente que en algunas épocas, que luego voy a ahondar en ese tema, se convirtió en algo que no importa, hay que hacer fuerte a los chicos, tienen que saber defenderse, tienen que saber decir las cosas, y en otra época hay que sobreprotegerlos, hay que decirles. En algunas épocas se llamó bullying, en otras se llamó acoso solamente, en otras tuvo otros diferentes nombres que cada uno de ustedes en sus países seguramente podrán ahondar para averiguar cuáles fueron. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque esto sí es importante y si te parece, Silvina, lo ponemos en pantalla, porque lo que viene ahora me gustaría que quede como claro. El anterior, por favor, no este, el anterior. No este. Ahí Este vamos. no, Silvina. Ahí va. ¿Sabes cuál? El que dice, todos los conflictos, Allá ese. va. Ahí vamos. Compartimos pantalla. Así todos pueden verlo. Ahí vamos. Exacto. Todos los conflictos no son bullying, pero todo bullying es consecuencia de la escalada de un conflicto previo. Lo que yo antes les mencioné es un conflicto cotidiano que, si no se observa a tiempo, muchas gracias, si no se aborda correspondientemente, empieza a escalar en términos de mediación, empieza a crecer en términos de la vida cotidiana, lo que decimos, ay, ese conflicto era una pavada, es una tontería, no era nada, y ahora mirá lo que pasó de una simple situación. Bueno, entonces es importante darnos cuenta de esto, que el conflicto cotidiano se puede llegar a convertir en un conflicto violento, en un conflicto que termina siendo muy grave. Ahora bien, esto es importante a tener en cuenta. Ahora sí, el próximo. Los conflictos, cuando escalan, pueden llegar a convertirse. Yo estoy señalándolo como si ustedes me vieran y me río sola porque muevo las manos, que yo hablo también con las manos. Los conflictos pueden llegar a ser bullying o pueden ser un conflicto con violencia que no necesariamente es bullying, porque el bullying tiene determinadas características. Entonces, en la medida que van escalando y que no se aborde la solución, nos encontramos con mayores dificultades para poder resolverlo. El próximo, por favor. El nuevo, si podés pasarme la próxima, exacto. Ahora el próximo. Disculpen las tardanzas, pero es inevitable en las redes. Fíjense ustedes en este dibujo que realicé, que me pareció, tal vez hay otro que sea más claro, pero que me pareció el que más demostraba lo que podía ser el bullying. El conflicto es un conflicto cotidiano. Nos encontramos en la parte inferior de la pantalla, que puede ir subiendo. Vamos a mirarlo en espejo hacia la izquierda. Va elevándose. A mitad de camino se dice, uy, se pudo resolver,
nos pareció que se pudo resolver porque siguieron molestándose, siguieron peleados, vuelve a subir, otra vez nosotros lo abordamos y definitivamente se resuelve. Se llega a un acuerdo, no necesariamente es que se hicieron amigos, pero sí llegaron a acuerdos por los cuales van a poder estar en mejores condiciones las dos personas que se encontraban en esa situación. A veces cuando digo personas y no digo solamente niños, me refiero a que muchos adultos hacen bullying. Después nos vamos a hacer cargo de esto. Ustedes habían visto también que del lado en espejo a la derecha, subía, bajaba, daba vueltas, volvía a retroceder, pero finalmente seguía subiendo. Ese es el conflicto que no lo podemos resolver, que no aparece, ahí no sé si lo están mirando. Perfecto, que no aparece y que hasta a veces se deriva en otros. ¿Ven esa flechita que da la vuelta? Como que de un conflicto salen otros. Nosotros lo llamamos conflictos derivados. Bueno, en este caso, muchas gracias. Lo que aparece, quiero ver una cosita para poder achicar la pantalla, para poder ver algo que estaba mirando antes, para recordarles cómo se... Ahí está. Ese conflicto que se va hacia un costado y que cambia, es el conflicto que, de alguna manera, no solamente creció, sino que además se amplió en otros. Esto nos lleva a pensar, entonces, ¿qué es el bullying? Por definición, por eso no quise empezar hablando de lo que es el bullying, porque la mayoría lo conocemos, pero ahora me encuentro en una definición en donde podemos ir acordando nosotros de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying, como empecé diciéndoles. Es el acoso u hostigamiento producido por, de alguna manera, el daño físico o psicológico, en forma reiterada, en un tiempo prolongado y con intención de hacer daño. Muchas gracias. Ahora vamos a hacernos algunas preguntitas al respecto. Cuando yo digo acoso o hostigamiento físico y psicológico producido en forma reiterada y en un tiempo prolongado, yo digo, ¿qué tipo de acoso? ¿A qué llamamos acoso? Porque hay una definición general, pero después las conductas son las que nos van demostrando qué representan en cada país, en cada estado, o en cada provincia, o en cada localidad, o en cada suburbio, o en cada escuela, lo que es acoso. Tenemos una noción general en la que ninguno podría no estar de acuerdo de que alguien está provocando acoso. Pero hay otras situaciones que podrían llamarse así y no son para algunos acoso y para otros sí. La otra es en forma reiterada y en un tiempo prolongado. Resulta ser que yo soy una mamá muy ansiosa y para mí 2 días es una forma reiterada y un tiempo prolongado. Pero para, por ejemplo, Silvina, que le tengo confianza, entonces voy a nombrarla a ella, que tiene la paciencia del mundo y ella es relajada, para ella reiterado y prolongado tiene que ser como 15 días. Pero con intención de hacer daño. A veces, cuando se inicia la situación, la realidad es que no hay una intención de hacer daño. A lo mejor puede iniciarse con un conflicto cotidiano que es una broma. Y a partir de esa broma, el enojo de a quien se lo bromeó genera que se siga molestando, y quien molestó, que tiene sus características personales, no quiero decir psicológicas, porque no quiero entrar en el marco de una charla que hoy no estamos, sigue molestándolo y cada vez siente más placer por molestar. Entonces a ese se le unen otros. Entonces ahí sí aparecería que es la intención de hacer daño. ¿Pero por qué digo esto? Porque van a ver más adelante que una de las cosas que nosotros con el equipo siempre pensamos es que
si bien es cierto que hay determinadas estrategias y actividades para realizar y abordar las situaciones de bullying, es muy importante conocer en qué lugar se están produciendo y en qué escuela. ¿Mm? Porque luego voy a comentar sobre esto si hay tiempo, pero voy a dar un ejemplo. Resulta ser que en mi clase hay un nene que es testigo de Jehová. Para mí es una falta de respeto que no cante el himno. Voy a llevarlo a la vida cotidiana. Es una falta de respeto que no venga al cumpleaños de mi hijo. Yo soy tan atenta con esa familia, con esa mamá. Pero resulta que para ellos no pasa por falta de respeto ni por falta de cariño, tiene que ver con otro tipo de creencias. Entonces, en esa escuela hay unos testigos de Jehová. No quiero decir que se haga bullying. Doy el ejemplo para que empiecen a pensar que estamos en un momento social en donde hay muchas cosas que se deben tener en cuenta cuando se abordan los conflictos. Cuando se aborda el bullying, que es muy definida, más o menos uno evidentemente se da cuenta que hay bullying, debería también pensar en dónde y en cuándo y cómo se produce esa situación. Hay diferentes perspectivas de análisis acerca del bullying, donde voy a, de alguna manera, ya estoy hablando específicamente, que sería como la segunda parte de los que les prometí, y la verdad es que me interesaría que la tengan en cuenta, porque no necesariamente se habla de bullying solamente desde el aspecto escolar. Hay una perspectiva de bullying que es sociológica, en donde autores como Bleichman, Ulloa, Kaplan, Leukovich, muchos artículos de la UNESCO, entre el 2008 y el 2017, abordan la problemática del bullying y hablan acerca de cómo en este momento social, producto de una serie de acontecimientos que se están viviendo, los estudiantes tienen esto que hacemos llamar en bullying. Después hay perspectivas psicológicas, en las que ya no analizan la sociedad, sino que analizan cada una de las características de quienes se incluyen en la situación de bullying, ya sea aquellos que molestan o acosan reiteradamente, y aquellos que reciben permanentemente el acoso, y además también hablan esta perspectiva de análisis acerca de las historias personales de cada uno, cómo estos niños de alguna manera necesitan el apoyo sí de otros profesionales más allá del docente. Están las perspectivas del derecho. El derecho habla sobre los modelos litigantes y los no litigantes, como por ejemplo es importante ir a una mediación con un niño que acosa a otro y no necesariamente entrar en situaciones legales y del derecho penal, porque en algunos países sucede. Están las perspectivas neurológicas, donde nos hablan de la importancia de tener en cuenta al sistema nervioso, porque el sistema nervioso, compuesto, para hacer un poco, para resumir, ¿no?, en 3 áreas, donde cada una de las áreas tiene diferentes conductas, en muchas ocasiones necesita de determinadas actividades con estrategias que favorezcan el uso de un área y no el otro, porque si se realiza determinada actividad, pudiera ser que a ese niño, sin quererlo nosotros, le estuviéramos fortaleciendo la agresión hacia su compañero. Fíjense ustedes cómo es importante conocerlo. Me olvidé nombrarles que respecto de las perspectivas psicológicas son Pirilio, Rincón, Always, Murien Simón, Villarvera, digamos, hay bastantes. Las neurológicas son Fabrek, McLean y Hugot. Las del derecho encontrarán ustedes varios autores vinculados a las leyes y a la escuela. Y están las institucionales áulicas, en las cuales nos encontramos también, es como si me hiciera propaganda, pero
María Sisman, Roberto, y también Costoya, Oneta, Bares, Bringlietti, y ellos hablan sobre las necesidades que se tienen respecto de cómo abordarlas en el aula. Fíjense ustedes que el bullying no es algo que se pueda conversar en un café para decidir cómo trabajarlo en la escuela. Tiene mucha más importancia, no me gusta la palabra, pero diría más significación, o debería tener el lugar de preponderancia para elaborar proyectos que no necesariamente estén solamente apoyados en el sentido común, que es lo que muchas veces sucede. Entonces dicen, no dan resultados, y no dan resultados porque si a mí me duele una muela voy al odontólogo, no voy al oculista. Y si tengo dolor de panza no voy al traumatólogo. Entonces, creo que esto es importante, y ahora voy a ahondar en este tema, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, estas perspectivas de análisis no deben dejar de tenerse en cuenta. Y después también nos encontramos con autores y definiciones sobre bullying, que por ejemplo son las de Dan Always, la de Lafrenière, la de Zoran Prevlik, la del profesor Gómez Nasiki. Estoy nombrando a gente, profesionales de distintos países que han hecho estudios sobre bullying, algunas investigaciones sobre conductas, otras investigaciones sobre conductas en el aula directamente, otras desde una fundamentación teórica, y por ejemplo en el tema del ciberbullying, que es el caso de Paula Sibilia. Después Roberto Balaguer, que incluye a los dos, nos incluye, digamos, nos acerca a nosotros la inclusión de los adolescentes a la vida digital, igual que María Sisman, que además aborda la prevención con actividades y estrategias para realizar en la escuela, y en mi caso que trato de unir las diferentes corrientes para acercarles esto que hoy de lo cual estamos hablando. ¿Hasta ahora más o menos vamos bien? Ok, sigo entonces. Perfecto, vamos muy bien, muy claro, el chat van comentando entre todos los asistentes, escuchan bien y están muy contentos, así que hacemos 2 o 3 minutitos más y ya podemos iniciar con las preguntas y respuestas cuando tú quieras. Bueno, ¿pueden ser un poquito más de 2 o 3? ¿Puede Sí, ser sí, sí, 10? sí. Tengo varias, sí, sí, pueden ser. Dale. No, me refiero si pueden ser 10 minutos. Bueno, dale. 10 minutitos. Dale. Hay algunas características que son a tener en cuenta, que son psicológicas, socioeducativas, que tienen que ver con la fisiología del sistema nervioso, como les dije recién, y hay consecuencias acerca de estas características que tienen los estudiantes, que tienen los padres, que está puesta en nuevas necesidades y nuevos paradigmas. Es importante tener en cuenta que el compromiso es de todos los sectores e instituciones sociales, que no solo es del docente, porque los que están afuera de la escuela dicen, ay, los docentes no saben, y resulta que a veces son, hablo de colegas amigos, por ejemplo, son papás de 3 chicos que no reciben a muchos amigos porque se cansan si tienen muchos en su casa. Entonces imagínense un docente que tiene 20. Una vez instalado el bullying en la escuela, cuando ya creció, es compromiso de psicopedagogos, psicólogos, la familia, trabajadores sociales, pedagogos, abogados, a veces hasta jueces, los que deben involucrarse. Nosotros ofrecemos la mediación escolar sin mediadores, pero todos deberían involucrarse en la temática. Cuando digo involucrarse en la temática me refiero a que deberían, de alguna manera todos, y esto lo anoté en un papelito porque digo, no me lo voy a olvidar, los ejemplos que se me ocurrieron, porque cada uno debería ser en ese equipo interdisciplinario o transdisciplinario, porque en cada escuela se necesita otra cosa, porque ante el bullying un papá hizo la denuncia en la policía, entonces se equivocó, en minoridad, pero se equivocó, porque no hay que hacerla en minoridad. Resulta que en ese estado o en esa provincia el procedimiento es diferente. Entonces no sabe cómo manejarse. Entonces, tengo que llamar a un abogado para que me diga cómo debería
hacer la gestión en ese caso. Podría ser también que es un caso en donde hay un alumno que evidentemente tiene trastornos y está en tratamientos desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con cuestiones psicológicas, donde permanentemente agrede, que no es el primer año, entonces yo debería trabajar con una psicóloga, porque la idea es inclusión, no exclusión de los alumnos del aula. Debería yo saber si qué tipo de situación vive ese chico, porque a lo mejor solamente resulta que es agresivo en el momento que se enseñan determinada contenido curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Que zapatero a sus zapatos, se dice en mi país. Quiero decirles que si yo soy psicopedagoga y entiendo de ese tema y me dediqué a psicopedagogía grupal, voy a trabajar actividades que estén vinculadas al grupo. Pero si yo soy psicóloga y solamente, y es muchísimo, me especialicé en adicciones y no entiendo acerca de psicología grupal para enseñar determinados contenidos, no voy a dedicarme a hacer talleres en los cuales después diga, los papás no participan, las mamás no participan. Digo psicóloga como puede ser un psicólogo, como puede ser un psicopedagogo. Estoy nombrando algún que otro profesional, pero no me caso con ninguno, ni tampoco estoy echando culpas, ¿eh? Estoy dando ejemplos tan solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene que comprometerse con lo que mejor sabe hacer, porque esto es lo más rico que puede tener un equipo, el hecho de intercambiar, de saber que el otro ese tema lo maneja muy bien y no es necesario que yo me incluya en ese tema. Les voy a dar un ejemplo. Mi tesis de maestría es armas en la escuela, y yo por eso voy a poder dar charlas sobre derecho penal. Imposible. Lo que yo puedo hacer es decirle a la psicóloga del colegio, del gabinete escolar, que cuando hable de ese niño, diferencie la palabra portación de la palabra tenencia o de la palabra llevaba, porque legalmente, si ella escribe un acta, al niño lo pone en diferentes situaciones, pero todo lo que tiene que ver con el derecho penal lo tiene que saber un abogado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se puede hacer en el aula? Y yo tengo un dibujito que es una mafalda que está haciendo así, que se lo mostramos al final para no perder más tiempo. Y entonces es aclaro, en principio, alerta, no improvisar, como les dije antes. La improvisación no sirve. Uno tiene que saber qué tipo de escuela tiene, cuáles son los conflictos que vienen llevándose hace años, cuáles son los que pudieran aparecer. No es necesario hacer largas investigaciones y contratar a gente que va a cobrarnos cualquier cantidad de dinero para algo que nosotros lo podemos elaborar en la escuela. Ojo, porque en la escuela todos entran, porque se puede hacer de todo, porque es una mini sociedad. Entonces los mismos docentes, en lugar de hacer esas reuniones con los directivos o con los gabinetistas, donde se habla de un montón de cosas, pueden acordar cuáles son las problemáticas y las conductas que quieren que se cambie en la escuela. En principio porque son las que les preocupan. Capacitarse. Te escucho. Sí, no, digo que mientras hablas surgen un montón de preguntas y cuando quieras podemos comenzar con alguna. Tú me dices. Bueno, dale. Bueno, Termino la idea. Ya, termino la idea. dale, fenómeno. Nosotros, y después sigo con otras cosas. Nosotros lo que proponemos, y de ahí el curso, es conocer lo que pasa en la escuela y aprender cómo podés identificarlo. Tener una fundamentación teórica de por qué lo estás aprendiendo, esto que pasa en la escuela, conocer mejor, porque es obvio que lo conocés mejor que nosotros, que te estamos solamente acompañando, y elaboremos juntos, a partir de las actividades que te estamos ofreciendo que se pueden hacer, la que a vos más te convenga. Por eso el cierre sería, la mediación escolar sin mediadores va a incluir todo aquello que vienen ofreciendo los otros profesionales y vamos a poder crear redes para poder avanzar. Escucho las preguntas, era para cerrar. Bárbaro, es porque mientras
eran preguntas sobre lo que venías desarrollando, y aquí Silvia quiere que puedas explicar la diferencia de esto en la escuela, porque ella entiende como una contradicción. Por eso Pero no, era ¿contradicción de qué? en esta última idea donde hablábamos de la escuela y cómo poder abordarlo en esto, como una mini sociedad que es, bueno, en estas contradicciones se encuentran. Entonces, Silvia preguntaba quería aclaración sobre la contradicción del rol docente en la función que cumple, o los gabinetes ahí, en ese entramado complejo. En concreto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol de los gabinetes? ¿Cuál es el rol del profesional que quiere colaborar con el tema violencia en la escuela? ¿Esa sería la Sí, pregunta? exactamente. Bueno, eh, a ver, hay un rol. ¿Quién preguntó? ¿Cómo se llama? Silvia Fernández. Silvia Fernández, mucho gusto, Silvia. Voy a tratar de contestar lo más claramente posible en poquito tiempo. Hay un rol y función docente que históricamente se concibe como aquel que enseña los contenidos curriculares indispensables, por eso están en la currícula, para poder avanzar en la vida y, en el caso de la escuela primaria, poder conocer los contenidos básicos para sumar, restar, es decir, en el caso del secundario, para adentrarte en aquello que va a ser el día de mañana una profesión o un oficio, y así continuar estudiando. Ahora bien, en el momento actual, el nuevo paradigma lo que nos dice es que en algunos lugares el docente tiene ese rol, pero a la vez recibe niños que comen poco, duermen mal, entonces necesitan una atención diferenciada. Tienen mocos, no sé si en todos los países de habla hispana se llama igual, que es cuando están resfriados y se les caen. Entonces la maestra tiene que ocuparse de una serie de cuestiones que exceden el marco de su labor. Son las que escuchan a la mamá o al papá que viene y dice que se quedó sin trabajo, que está con problemas de vivienda, que pudiera suceder. Estoy hablando de escuelas más humildes. En las escuelas menos vulnerables nos encontramos con niños que a veces no te dan sus papás porque están de viaje, necesitan más afecto, necesitan más cariño, digamos, que excede el marco solamente de enseñar a leer y escribir, porque hay chicos que llegan a 4º grado y no saben leer y escribir, que han pasado, ya sea por diferentes motivos, no importa cuáles, de grado sin aprender. Este sería lo que le pasa al docente. Por otro lado, está muy confundido, porque entonces, ¿qué dice? ¿Soy un asistente social o un trabajador social, realmente, no un asistente social? ¿O soy un psicólogo que tiene que contener al niño y a los padres? ¿O soy un abogado que lo tiene que ayudar a decidir si hace o no tal o cual procedimiento por la situación que vive en su casa? Pobrecito, ¿qué soy? Entonces, esta confusión provoca una crisis interna en la profesión. Entonces, en principio, en cada escuela se debería definir cuál sería el rol. Y a partir de ese rol, cuál es el rol también que tiene el del gabinete, en este caso, o los profesionales del gabinete, cuál es el rol que tiene el director, si ante un conflicto va a pasar primero para hablar con el docente o va a ir directamente a hablar con el director, si va a ir a hablar con el psicólogo, si es que lo hubiera en nuestro país, hay muchos colegios que no lo tienen, deberías pedir un horario e ir a un lugar que no está dentro de la escuela y entonces te atenderían, es decir, que en principio en cada escuela se debería definir los roles, porque hay cosas hoy en día, conductas hoy en día, que no están acordadas. ¿Mm? Entonces, no están acordadas por diferentes motivos. En cada país podemos hacer un análisis sociológico distinto, pero hay países que son más transgresores de las normas, hay otros que
y entonces no logran acordar. Hay países donde la palabra no tiene el peso que tenía. Cuando digo el peso me refiero a que no se entiende para todos por igual, ni de la misma manera. Entonces lo que antes era considerado solidaridad y representado en las mismas conductas para todas las familias, hoy no está representado de la misma manera, porque, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, tenés que ayudar a cualquiera que te lo pida, pero a la vez le digo a mi hijo, mirá, la abuela vive por una zona en donde si alguien en la calle te pide ayuda, no, seguí caminando, porque no sabemos si puede ser una persona mala que te lastime. Es decir, que ahí aparecen las contradicciones cuando yo decía de la sociedad que se llevan a la escuela. Entonces, por lo menos que los estudiantes tengan claro cuáles son las normativas y las conductas que deberían llevar en la escuela. Y si no están claras las normativas, construirlas con ellos mismos. Pero este sería el final, pero en el principio. Yo como docente, ¿de qué me ocupo? Tú como psicólogo, tú como psicopedagogo, tú como fonoaudiólogo, ¿de qué te ocupás? ¿Cómo vamos a llevar adelante esto? A eso me refería con que cada uno puede hacer un aporte y no es necesario esperar a fin de año cuando aparece la situación de bullying, porque en los meses previos al inicio de clases también se pueden sentar, y conozco muchísimos profesionales, de hecho hay profesionales de otros países que me dijeron que iban a estar escuchando, que son muy, muy buenos, que hasta podrían estar al lado mío, ayudándome para contarles, en el cual se trabaja previamente y se decide qué se pudiera llegar a hacer con una serie de opciones en los momentos que esto aparecieran. Y en paralelo, por ejemplo, hablar con alguien de la escuela, del gabinete, y junto con esa persona dar una charla para padres, pero no una charla donde solamente se hable, porque en este nuevo paradigma la gente se aburre de solamente escuchar. ¿Mm? Yo porque no puedo moverme, no puedo caminar, pero yo me siento como atrapada ahora en la silla mientras hablo con ustedes. Pero la gente necesita, cuando digo la gente, no lo digo despectivamente, sino aquellos que participan de toda capacitación para aprender algo nuevo, o para asegurarse que lo que hacen está bien, o para discutir y darnos ideas a los que ofrecemos la posibilidad de aprender eso nuevo. Necesita que se le enseñe de una manera creativa, de una manera acorde a las necesidades que tienen en el nuevo paradigma educativo. Por eso decía que muchas veces hay algunos talleres que son muy aburridos y la gente no aprende nada. Y es importantísimo que el espacio que esa persona nos ofrece para venir a la escuela sea un espacio en donde sienta que, wow, qué bueno, me sirve. Porque es cierto que los papás a veces nos molestan a los docentes, pero los que estamos escuchando esto que estoy diciendo, y me incluyo, somos papás y somos los que molestamos a otros docentes. Entonces, tratemos de empezar a hablarnos entre todos. Entonces, en síntesis, cada uno definir el rol en cada una de las escuelas, porque no todas tienen lo mismo. Hay escuelas en donde el docente es, no digo portero, porque en México portero es el que está atajando la pelota, pero y en nuestro país es el que abre y cierra la puerta de la escuela. Hay escuelas en donde la docente abre y cierra la puerta, el maestro abre y cierra la puerta. Hay escuelas en donde ningún maestro o maestra abre o cierra una puerta, se queda en su aula. Hay escuelas donde los padres pueden entrar y directamente ir al aula, hay otras donde lo tienen prohibido. Por eso digo que la forma en que se aborda, aunque ustedes tengan todas las herramientas, debe preverse para cuando éstas sean necesarias. No sé si fui clara. Bien, en esta respuesta se fueron tocando cómo educar en estos tiempos de virtualidad para favorecer los vínculos sanos en el contexto escolar, los roles de los docentes, del gabinete y del equipo directivo. Y hay una pregunta puntual que dice lo que le pasa a un niño en su rol de agredir o de generar conflictos. ¿Cómo se puede mediar en esas concepciones que tiene ese niño para actuar de esa manera?
A ver, repetime la pregunta porque no me queda del todo claro. Dice así, lo que le pasa a un niño en su rol de agredir o de generar conflictos. ¿Cómo se puede mediar con esas convicciones o esas concepciones que el niño tiene para manifestarse así? O sea, así, A ¿cómo, ver, cómo, cómo voy a ver si la a pregunta ver, sería esta, que ponga sí o no, para ver si la entiendo, para saber el eje de la dale, respuesta. Cuando un sí, niño tiene características de agresivo, permanente, y que uno supone en la escuela que requiere de un tratamiento psicológico porque no hay forma de hacerlo, dejar de tener esas conductas. sí. Eh, la pregunta sería, primero, ¿se puede mediar? Segundo, ¿cómo? Tercero, ¿por qué sí o por qué no? ¿Sería esa la pregunta? Sí, Bueno, exactamente. Ella dice, tiene cómo se puede mediar, Sinaí es la que pregunta, y dice, ¿cómo se puede mediar con esas convicciones que puedan tener este niño para generar bullying o conflictos? ¿Y qué técnicas de mediación se proponen en el caso del ciberbullying? pero ella tiene que hacer el curso porque pide mucho Son detalle. dos Igual se lo voy a decir. en una. Me podés oír porque quedaste, como quedaste media dura en la pantalla, digo, a lo mejor no se me escuchaba. Te escucho Eh, muy bien. perfecto. Bueno, cuando uno media, conoce determinadas técnicas y estrategias de la comunicación que no solamente lo ayudan para resolver. Yo me veo toda oscura, ¿ustedes me ven bien? Ahora me veo mejor. Eh, para resolver los problemas que tienen en ese momento, por ejemplo, dos alumnos, pero también el aprender técnicas y estrategias de la mediación nos permite a los adultos saber observar, saber preguntar, saber intervenir para que el otro empiece a poder pensar que junto con su compañerito debe cambiar y de enemigo pasar a ser socio en una solución. Para eso se utilizan bastantes técnicas, porque son distintas etapas en el proceso de resolución de ese conflicto. Cuando estamos en una situación de bullying, no siempre estas técnicas sirven ya. Entonces, estamos hablando de la etapa previa, cuando es el conflicto cotidiano, en donde uno le dio un golpe a otro, lo tiró al piso, tuvo la mala suerte que cayera mal y se le cayó un diente, vino la mamá y se quejó. Bueno, y si resulta ser que ese siempre es el que molesta, el que agrede, el que critica, según lo que preguntó la persona, que no recuerdo el nombre, ni sé si me lo dijiste, pero quien preguntó esto, aunque la respuesta es para todos. Ahora bien, si yo, en la medida que utilizo esas técnicas con cada uno de los estudiantes, que ese niño se enganchó para enojarse, ¿m? Voy a empezar a ir trabajando cambios en su manera de ser. Pero si ese niño, y en paralelo con sus padres, obvio, o con quien sea responsable de él, a veces uno conoce a los padres y dice, ahora entiendo, y otras veces no, porque tiene padres divinos, y no en cuanto al vínculo. Pero son divinos porque se parecen a nosotros, pero resulta que si los viera otra maestra, diría, no, yo así mis hijos no los crío, y a mí me caen bárbaro porque coincidimos. Pero retomo. Entonces, esos papás también recibirán de alguna manera el acompañamiento. Pero en paralelo trabajo con los estudiantes, con otras técnicas y estrategias que me permiten que los estudiantes estén al tanto de lo que le pasa a este compañerito. Pero no para ponerlo en el lugar de líder ni de víctima, sino para enseñar empáticamente a los otros a practicar dicha empatía. Entonces es un trabajo que va en paralelo y que no necesariamente tiene que ir hacia un lado o hacia el otro. Pero si yo considero que ese nene o esa nena, o como se dice, necesita un apoyo que yo no le puedo dar, porque aunque yo sea psicóloga, por ejemplo, en la escuela
soy maestra, no es mi rol el de ser psicóloga, y eso está muy unido, gracias a quien preguntó antes, que me evita relatarlo otra vez, está muy unido a los roles que se generan en la escuela. A mí el psicólogo me tiene que ayudar a saber qué hacer. Después tiene que interpretar el psicólogo, no lo tengo que no me tiene que explicar toda la interpretación psicológica de por qué el chico con una lapicera golpea permanentemente al compañerito, porque tiene un componente fálico que no logra dilucidar, porque desde chiquito no tuvo la figura paterna. Y a mí como maestra, ¿para qué me sirve? A ella le sirve para saber cómo hablar con los papás y convencerlos de que necesita un tratamiento psicológico. Pero a mí me sirve que me diga, estos nenes requieren de tal o cual actitud, más las técnicas y estrategias que yo aprendí para trabajar individualmente, más la que aprendí para trabajar con el grupo, entonces es un trabajo que, gracias por la pregunta, porque tal vez no lo hubiera podido explicar tan claramente como creo yo que lo estoy explicando, y si no es así, se quejan y me preguntan, que encierra de alguna manera todo aquello para lo cual yo me preparé. Y trabaja desde lo global y no desde lo individual. Y trabaja con todos los profesionales que les nombré antes para poder salir adelante. La idea no es que el docente tenga horas extras para trabajar esto. La idea es que todos aprendamos que en este nuevo paradigma la comunicación debería ser diferente, de otra manera, no la que hoy es. Entonces, si nosotros logramos eso, esto es parte de la vida cotidiana. Lo que yo les estoy diciendo es cómo nos manejamos en la vida cotidiana. No elevar los conflictos, no tratar de cada vez contestarle al otro. ¿La idea cuál es? ¿Estás haciendo lo que yo te dije hace 20 días que hagas? En lugar de decirte, ¿viste que yo tenía razón? Es, qué suerte que te diste cuenta. ¿Cuál es la idea? ¿Que yo le demuestre el poder de mi saber por sobre lo que está haciendo o que lo haga? Por eso hablo de cambiar la concepción, la mirada acerca del otro, en un mundo en donde solamente se mira el afuera. ¿Mm? No sé si queda Bárbaro. claro. Sí, estaban ahí en el chat, van acordando y bueno, y contando realidades que suceden en las escuelas, en las que muchos, bueno, están de acuerdo con lo que se viene conversando. Y hay una pregunta que se repite mucho ya para ir cerrando. Te hago las dos últimas. Una tiene que ver con los protocolos. Reiteradamente preguntan si existen protocolos de aplicación o cómo sería o si cada escuela debería construir su forma de acuerdo a su contexto, te lo estoy respondiendo ahí con la misma pregunta. Y otra tiene que ver directamente con el bullying y el lugar que ocupa el silencio. Y en ese sentido, cómo abrir espacios de comunicación con los adultos. Se relaciona con esto el protocolo del contexto de las escuelas. Así que bueno, te habilito estas últimas dos preguntitas para que puedas hacer tu cierre. Y bueno, y decirles que es un tema que abre y que nos deja pie para profundizar un montón, que en ese sentido es que se desarrolla el curso universitario para poder reflexionar y pensar juntos y compartir estrategias y herramientas para que tengamos en las escuelas niños más felices. Así que bueno, te dejo las últimas preguntitas. ¿La querés repetir para que todos estén al tanto de Bien. la pregunta? El protocolo, si existe un protocolo para aplicar Perfecto. universalmente en las escuelas o si cada escuela debe construir el suyo de acuerdo a su contexto. Y en el caso específico del bullying, el silencio, el lugar que ocupa y cómo habilitar un espacio de comunicación con los adultos. Bueno, respecto del protocolo, eh, hay mucho para hablar, muchísimo tiempo, pero voy a tratar de decir las cuestiones que me parecen las más significativas. Un protocolo para saber qué hacer y a quién avisar, no para saber qué hacer para evitar el bullying, porque estamos hablando de un protocolo cuando aparece el bullying, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién le aviso? Si sucede en el aula, le aviso al director, le aviso al supervisor, le aviso al inspector, después le avisamos a la policía, después le avisamos a los padres. El orden lo estoy inventando, ustedes pueden agregar lo que quieran, porque aparte depende de cada localidad. A veces sucede que el policía es el íntimo amigo
de los chicos de la escuela, porque es en una localidad muy pequeñita donde lo quieren mucho, y en otras lo primero que se hace es decidir no avisar a la comisaría de la zona. Esto dependerá del lugar, pero sí tenemos que saber cuál es el protocolo de procedimiento de denuncia. Estamos hablando de un bullying, cuando ya la situación es extrema, no de lo previo al bullying. Esto sí tienen que saberlo. Hay algunas localidades, algunas provincias o estados, donde sí se tiene un protocolo de procedimiento. Sería muy bueno que lo conocieran. Muchas veces a mí me sucede en nuestro país que llego a las escuelas y resulta que no lo saben que existe el protocolo, porque como no tuvieron casos, porque es una escuela que no ha habido problemáticas al respecto tan grandes ni tan graves, pero bueno, esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. No pasa nada si uno tiene un protocolo, es como... nunca ha habido grandes accidentes en una escuela, pero uno tiene un protocolo acerca de lo que tiene que hacer. Esto sería importante. Los otros tipos de procedimientos, porque para hablar de protocolo tendría que ser, tendría que estar hablando con la persona directamente que lo preguntó, porque ¿a qué se refiere? ¿A un procedimiento del uso de las técnicas, de las etapas en las que van a ir ofreciéndose esas técnicas? Porque esto existe y no se llama protocolo. Esto tiene que ver con la devolución que van haciendo los otros de aquello que nosotros vamos trabajando con ellos. Debería haber un protocolo, por eso digo, ¿acerca de qué respecto del conflicto en sí mismo? Protocolo de actuación en el cual se den las pautas y los lineamientos para seguir en cada caso particular, en el caso de bullying o de conflictos. Bueno, Así lo dice respecto del... Y muchos, Bueno, muchos piden preguntan lo del protocolo, dicen, y dicen que en Chubut sigue vigente la Guía Federal de Orientaciones. por eso digo yo, cada provincia tiene diferentes guías y protocolos. Ahora me preguntan la opinión, la acabo de dar. Sí, un protocolo respecto de cómo gestionar una situación límite. Pero el otro protocolo que se pide, yo lo que diría es una lista de conductas necesarias que deberían trabajarse con los estudiantes y con los docentes de cada espacio, de cada lugar, perdón, de cada lugar y en cada espacio. Les voy a dar un ejemplo. Tengo tiempo para dar un ejemplo que tiene que ver con algo que no estaría en protocolo. Bárbaro, dale. Mamás que hacen bullying a través de los grupos de chats, de WhatsApp. Creo que en la mayoría de los países puede suceder. En la escuela me dicen, ay, lo que pasa es que ya les dijimos un montón de veces que no hablen mal de un chico, que no pero no hacen caso, hasta hablan mal de mí, no se dan cuenta que yo estoy en ese chat, imagínate lo que dirán en los otros chats que tienen privados, pero esto no me pasó en una escuela, pasa en varias, porque las redes lo que tienen es el beneficio de no ver a la persona y de creer que nadie se llegase a enterar, cosa que no es así. Entonces dijimos, ¿cómo trabajar con esto? Y de paso les doy una actividad para que les puede llegar a servir. Entonces hicimos un grupo imaginario, es decir, inventamos un grupo que se llamaba Mamás de Tercer Grado, y sacamos fotos con mensajes de una de las mamás acerca de uno de los chicos. Eran 4 mensajes. Esto previo a la actividad con las familias. Pues ya. Entonces, en un mensaje decía, ay, estoy cansada de fulanito, no voy a nombrar a nadie porque a veces justo coincido con el nombre de alguno de ustedes y no quiero que se sientan incluidas. Porque fulanito es el mejor alumno y la mamá es nosotros acá decimos pedante, orgullosa, en el lenguaje cotidiano sería una asquerosa madre que siempre dice que su hijo es el mejor. Dice, y estoy cansada que nos los tiren en la cara como si fueran lo mejor que pudiera ser su hijo. Y es una pena, porque de esa manera los chicos lo van a dejar de lado, porque cada vez los chicos les tienen más bronca.
bronca, enojo. ¿Mm? En otro, nosotros escribimos, ay, ¿vieron pobrecito Juancito? Siempre le hacen de todo. Bueno, fulanito, no Juancito. Siempre le hacen de todo. Los chicos no lo quieren, pero él se pone en lugar de víctima. ¡Qué tremendo! Otro. Ay, no sé qué hacer con XX. Se la pasa pegándole todo el día a los chicos. Ya no sé qué hacer. No sé si al hijo de ustedes les pegó, pero al mío les pegó. Y a otros ya sé que lo hizo, pero no, como nadie comentó nada en este grupo, bueno, vamos a quedarnos con 3 por el tiempo. Sí. Ese día dividimos al grupo de padres en 3. Les repartí, entonces la consigna más o menos es la siguiente. Les vamos a ofrecer un espacio, imaginándonos que somos papás de chicos de tercer grado, por supuesto que si el grado es quinto, digo tercero, si el grado es tercero, digo sexto, hasta puede ser jardín de infantes, que en el WhatsApp del grupo recibimos un mensaje que refiere a nuestro hijo. Nosotros les vamos a pedir que lo lean y que digan qué sienten cuando leen ese mensaje. Les pedimos, por favor, que no hablen entre ustedes, por eso les damos una hoja para cada uno, que lo lean y que digan, ah, van a recibir ese mensaje, ¿qué sienten? Es el mensaje de un papá o de una mamá que habla del hijo de ustedes, que seguramente no se dio cuenta y lo mandó a todo el grupo. A cada grupo le damos estudiantes diferentes. De acuerdo al ejemplo que les di recién, no estoy hablando del mismo chico. Entonces, les pedimos que ahora, como subgrupos, escriban qué sintieron. Entonces los papás escriben lo que sintieron. Nos escriben todo lo que sintieron. Entonces, el cierre, que es lo más importante de una actividad, porque la gente no aprende, la gente que participa, las personas que participan, los padres, los niños, quien fuera, no aprenden por el solo hecho de participar. El cierre es, bueno, vamos a hacer una lista, o si le he repartido cartulinas, denme las cartulinas de lo que cada subgrupo sintió, y la realidad es que siempre hay 3 o 4 cosas que sintieron todos, porque han tocado una fibra que tiene que ver con, hablaron mal de mi hijo. Entonces, nosotros les mostramos que todos sienten lo mismo. ¿Qué les parece con esto de escribir acerca de un niño? Entonces siempre salta algún papá que dice, bueno, todos escriben lo mismo porque es obvio que se trata del mismo nene. Siempre hay alguno que lo dice. Y si no lo dice, igual yo lo aclaro luego y digo, bueno, no era el mismo nene. Esto es lo que sienten los papás cuando se habla mal de un hijo. Por eso les pedimos, por favor, que en el chat no se hable mal de nadie. Y si tienen alguna problemática, como lo que aparece con esos chicos que ustedes tienen ahora, el cartelito, llámennos, que los vamos a ayudar a ustedes y a los papás de ese nene o esa nena que están haciendo algo que lastime a sus hijos o que ustedes crean que los lastimen. Yo les puedo asegurar que eso vale más que 1000 palabras, es 45 minutos, los papás se van diciendo, ah, sí, sí, y luego baja el nivel de comunicación acerca de otros chicos y se empieza a usar de otra manera. Ahora bien, esto dura pocos meses, porque hay algo importante que no tuve tiempo de explicarlo, pero que tiene que ver con el sistema nervioso y demás, es que las conductas tienden a repetirse, por eso hay que permanentemente entrenarlas. Es como los músculos, ¿m? Es como los dientes, vieron que uno por más que se ponga aparatos a determinada edad, ya tienen una memoria y vuelven a deformar. Bueno, lo mismo con las conductas. Yo puedo durante muchos meses tener una buena conducta y después me olvido. ¿Por qué? Porque la sociedad, y ahora entro con la pregunta que me hicieron, la contradicción de afuera y de adentro, sigue de alguna manera bombardeándonos con conductas y actitudes que son contrarias a las que la escuela quiere enseñar. De esto se trata. No sé si fui clara. Perfecto. O si... Sí, bueno, en el chat hay mucho agradecimiento y comentarios al respecto, ya por una cuestión de horarios.
Vamos a ir cerrando. A los participantes que no pudieron quedarse en toda la charla, les decimos, bueno, ya les habíamos informado que total van a recibir el video completo. Agradecerte enormemente, Ana, tu predisposición, tu pasión, tu compromiso. Bueno, estas temáticas van a poder profundizarse y reflexionar sobre este contexto actual de convergencia, sobre el bullying, el ciberbullying y cómo mediar los conflictos en el curso universitario Vínculos en la infancia y en la adolescencia actual, de tu mano y acompañados por Roberto Balaguer y María Sisman, para abordar estas temáticas que son tan actuales, tan interesantes, y que bueno, y que nos apasiona y que despierta la reflexión y el debate. No, el chat no ha parado de moverse, de opinar, de participar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por su entusiasmo, a Ana por tu presencia, por brindarnos tu conocimiento, por ayudarnos a repensar y a reflexionar el contexto actual escolar. Y bueno, y en nombre de Aula Abierta, agradecerles y bueno, quedan muy poquitos cupos, por suerte, hay mucho interés en participar del curso universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología. Así que bueno, te dejo para que saludes y un placer enorme y nos encontramos muy prontito en el aula virtual. Gracias. ¿Voy a poder saludar ahora? ¿Cómo no? Te dejo la palabra para que saludes. Un minuto, juro que es un minuto nada Dale. más. Porque como dicen mis amigos, un minuto tuyo, Ani. No, pero es un minuto. Bueno, queridos colegas, espero que les haya servido. Si hay algo que faltó, creo que lo van a poder recuperar si es que se anotan en el curso, y si no, leyendo a distintos autores. Y yo lo que me resta decirles es que se puede cambiar, se puede lograr el cambio. Es muy difícil, no voy a vender algo que es la panacea. Se necesita mucho tiempo para convencer al resto a veces, pero es importante que todos participen, es importante confiar en el saber de los demás, es importante en las redes tenerlas en cuenta, porque uno solo no se sostiene en este momento histórico-social. Y creo que voy a dejar una frase que decimos siempre, que es que está en muchos de los cuadernillos que tenemos con actividades, que es en la escuela se puede aprender a convivir y también se puede convivir aprendiendo. Es difícil, no es fácil, pero sí nosotros nos ponemos la meta y el ideal de lograrlo junto con otros, no estamos solos, somos muchos. Yo no los veo a ustedes, pero sé que hay un montón del otro lado, y ustedes saben que además de los que estamos hoy acá conversando, debe haber otros. No puede ser que la sociedad esté tan desintegrada que las cosas no se puedan resolver. Y creo que tenemos una función social muy importante, y desde la escuela, reitero, se puede aprender a convivir y convivir aprendiendo. Muchísimas gracias por estar.